Hoy es un maravilloso día, la bendición de Dios está en mi lengua, la bendición de Dios está en mi boca, la bendición de Dios está en mis palabras. Todavía estoy recordando ese mensaje, esa palabra que el Señor me dio el día viernes acerca de las palabras de la lengua, del poder que tiene nuestra lengua y del poder que tiene la palabra. Dice aquí en el Salmo 35, dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justicia, a favor de mi causa, y digan: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Escribe David esto: y mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. Ciertamente por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén. No estoy hablando de la Jerusalén terrenal, estoy hablando de la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén terrenal es como de los hijos de Agar, de la esclava, los que están bajo la ley. Pero estoy hablando de la libre, esto es, de la Jerusalén, de la Shalem celestial. Este es el lugar de donde tú y yo nacimos, los hijos de Sión, se gozan en su rey, alaban su nombre con cantos, con salterio, con arpa, se gozan en Dios. Dios es maravillosamente grande. Estoy viendo el poder de la lengua y está checando aquí en Éxodo. Le dice Faraón a Moisés algo terrible. Faraón estaba con su corazón endurecido porque había sucedido que 3 días había habido tinieblas. Sea la luz en el nombre de Jesucristo. En Puebla no haya tinieblas. Cuando tú no ves la salida, cuando tú no ves dónde está la solución del problema, cuando tú no encuentras la puerta, entonces, ¿qué sucede si todo está en la oscuridad? Iba viajando de Puebla para Veracruz y en esa tarde-noche no se podía ver ahí en las cumbres de Acolcingo, no se podía ver ni siquiera a 30 centímetros, con todo el que llevábamos las luces prendidas, ni se veía la línea, ni se veía la carretera, ni se veía a la derecha, no se veía ninguna parte. Dice la Biblia que en aquel tiempo, cuando hubo esas tinieblas en Egipto, las personas no pudieron ver el rostro de sus hijos, ni el rostro de su compañero. Las tinieblas eran extremadamente densas. Entonces Faraón manda a hablarle a Moisés: está bien, vete con tu pueblo y vayan a adorar a Dios. Pero Moisés le dice: nada más que la condicionante no es nada más que yo me vaya. No va a quedar ninguna pezuña, es más, tú también vas a tener que mandar cosas para que vayamos a adorar a Dios, a Jehová. Entonces Faraón se enfureció. La arrogancia fue tan grande que le dijo Faraón a Moisés: retírate de mí y guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, ese día morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Lo que estoy leyendo en la Biblia, y después cuando sigo la historia, el Señor en aquel día era un día antes de un viernes, un día antes de una Pascua maravillosa. Entonces el Señor en ese día iban a celebrar la Pascua, y sacrificaron a los corderos y la sangre la pusieron en el lindel de la puerta, en el derredor de la puerta. Esa noche iban a morir desde los primogénitos de los perros, las vacas, los animales, las aves, todos los primogénitos de todos los soldados, de todos los generales, y el primogénito de Faraón iba a morir aquella noche. El ángel de la muerte entró y verdaderamente hizo un estrago tan terrible que se oía el clamor, el llorar de todos los padres y las madres, y el aullar de los animales y el berrear de los animales, de las bestias, porque sus animales, sus hijos primogénitos de las bestias y de los seres humanos habían muerto en aquella noche. La sangre del cordero había pintado la diferencia, había marcado la diferencia por la lengua endurecida de Faraón. Lo que tú dices con tu lengua, definitivamente puede suceder algo extraordinario y grande. Dice la Biblia que en la lengua tenemos el poder de la vida
y el poder de la muerte, Proverbios 18:21, el poder de la vida y de la muerte. Y cuando veo que en la Biblia también dice que el Señor nos ha dado el poder de la vida y de la muerte, ¿en dónde está ese poder? El poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras, está en nuestra lengua, en lo que nosotros hablamos. Hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes. La palabra, digamos que estaba leyendo uno de los libros, ¿verdad?, que me han ayudado bastante. Este libro de los 4 acuerdos. El primer acuerdo es el más importante, también el más difícil de cumplir. Es también importante porque solo con él serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo le denomino el cielo en la tierra, decía el escritor. El primer acuerdo constituye en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. Porque tus palabras, ¿por qué con tus palabras? Con tus palabras construyes o destruyes, porque construyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. Digamos que nuestras palabras normalmente o vienen de nuestras emociones, vienen de nuestros pensamientos, vienen de nuestros sentimientos, vienen de alguna de estas 4 esferas en la que nosotros nos movemos. Por esto es que una persona puede hablar de una misma fuente, o sea, de una misma boca, puede salir agua venenosa y puede salir agua de vida, pero no debería de ser así. Nosotros tenemos el poder de escoger qué clase de agua, por decirlo de esta manera, debe de salir de nuestra boca. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua blanda quebrantará los huesos. Cuando estoy viendo que la lengua de los sabios es medicina y las palabras del justo alimentarán, apacentarán. Las palabras del justo son medicina, es plata escogida. Pero también es un veneno cruel que las personas con su lengua pueden bendecir a Dios y maldecir a la creación. Esta es una dimensión súper, porque tú necesitas encontrar un acuerdo con Dios y contigo, no con las tinieblas y contigo. Porque donde dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que digan, acerca de cualquier asunto, Dios lo va a hacer. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que hablas. Cuando estamos haciendo esto, dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Por qué dice que quien es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo? Porque así como la lengua se jacta de ser tan pequeña, definitivamente es más grande nuestro hígado y cumple con 500 funciones o más en el cuerpo. Sin embargo, creo que la lengua es un órgano muy pequeño y es capaz de inflamar, si es posible, el mundo. La gente nada más está oyendo qué es lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos para poder subir el dólar o bajar el dólar. La gente nada más está viendo qué es lo que dicen los candidatos de fulano de tal color, de fulano de tal partido, para en esos momentos iniciar un fuego de controversia. Pero es muy importante entender por qué el poder de la lengua es como un infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, a veces ni la propia y a veces menos la de su suegra, tampoco, ¿verdad? Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos,
Esto no debe ser así. ¿Por qué es así? Bueno, en realidad es que nosotros nos movemos por lo menos en 4 esferas. Una de las esferas es la mental, otra es la física, la tercera es la del alma, los sentimientos, las emociones, las pasiones, y la cuarta, muy poderosa, es movernos en el terreno de los invisibles. Ahora, nosotros necesitamos voluntariamente decidir qué es lo que va a gobernar nuestro ser. Si va a gobernar nada más mi mente, mis pensamientos, o nada más va a gobernar las situaciones físicas que están dentro de mis sentidos, como es, por ejemplo, mis oídos naturales, mis ojos, el olfato, el gusto y el tacto. 5 sentidos limitados, pero son 5 sentidos. ¿Qué es lo que tú quieres que domine en tu cuerpo? Las emociones, también no es muy bueno estar llevándose por las emociones. Hay mucha gente que dicen, es que yo soy de mecha muy corta. Apenas lo provocas, inmediatamente enseña el cobre. No es de oro, es de cobre. Pero en cuanto tú tienes dominio propio, estás dejando, ¿verdad?, que el espíritu, esto es un don de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Digamos, son 3 recursos del Espíritu de Dios que Dios deposita en la mente de nuestro espíritu. Es importante entender, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, hermanos míos? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría, en mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, tú puedes hacer un análisis de ti mismo y ver de qué fuente están tus palabras. Si hablas de temores, de angustias, de enfermedad, de miedos, de escasez, de limitaciones, por favor, estoy seguro que estás en tinieblas, aunque tú digas que no. No, pero es que yo creo en el Señor. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Así de sencillo. Tú estás mostrando qué es lo que tienes en tu corazón. Si tú tienes en tu corazón amargura, miedo, celos, enfermedad, venganza, no tienes paz. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto, siempre en este programa hablamos del nuevo pacto, de la justicia. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 1, 18. Es necesario entrar en la dimensión gloriosa y profunda y perfecta del lenguaje con Dios. Tú decides con quién estar de acuerdo. ¿O estás de acuerdo con las tinieblas? ¿O estás de acuerdo con la luz? Si tú no tienes la situación tienes problemas, no encuentras la solución en cualquier área de tu vida, necesitas primero hacer una confesión con tu lengua y creer que así sucede. Repite conmigo, sea la luz. Sea la luz en mi salud, sea la luz en mis relaciones familiares, sea la luz en mis relaciones interpersonales, sea la luz en mi economía, sea la luz. Ahora empieza a modelar las palabras que tú vas a hacer en acuerdo con lo que Dios ha establecido después de que Dios puso orden y dijo, sea la luz. Permite que el orden y la bendición llegue a tu vida. Hace años, en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero. En un país de gente inteligente, los llevó a una guerra mundial, primero la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Solo con el poder de sus palabras convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia, de asesinatos. Activó al miedo en la gente y de pronto, como una gran explosión,
empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra, y en todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, se recordarán durante siglos. Lamentablemente, aún en tiempos de crisis y en tiempos de elecciones, la gente a veces vota con la mente y con el hígado. A veces vota por el miedo, actúan por el miedo. La mente humana es un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas, conceptos. Tú plantas semillas, un pensamiento, y este crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo, de la venganza, de la envidia, del odio, de la desesperación o de las cosas pasionales. Lo oigo en la música que escucha la gente y cómo se apasionan en ella. Lo oigo en las críticas que hacen contra el gobierno, contra los seres humanos. Estamos en una época muy difícil, donde sacan la información de la cañería del baño, de todos los candidatos, porque todos están manchados de estiércol y de mugre. No confío definitivamente en los seres humanos, confío en Dios. Dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Bendiciones, hijos de Dios. Qué importante es aprender a tener control sobre nuestra lengua para saber con qué vamos a tener acuerdo. Buenos días, Fabiola.